Y el pasado viernes fue viral la imagen de Quaden Bayles, este pequeño australiano de 9 años que tiene enanismo y que le pedía en un video a su mamá que le acercara una soga para quitarse la vida porque no soporta más el bullying, la agresión constante por parte de sus compañeros en la escuela o al lugar a donde se dirija. El bullying, otra vez nos ocupamos de este tema que nos duele tanto como padres, que nos duele como sociedad y buscamos herramientas para tratarlos, para prepararnos, para abordarlo educativamente, para prevenirlo, porque las consecuencias pueden ser atroces, letales. De hecho, Quaden Bayles, 9 años, estaba buscando una alternativa fatal para su vida. Después se viralizaron, ¿no?, iniciativas con ONG y personalidades del mundo del espectáculo que lo apoyaban, están juntando fondos para que viaje, para ser reconocido, ingresó a un partido de fútbol americano, se dio a conocer su caso. Pero Quaden Bayles hay en todas partes del mundo, también en Río Cuarto, también en el país, y nos duele porque no sabemos cómo ayudar a los niños que sufren el bullying. Por eso, Gisela Constantino es una psicóloga docente universitaria que nos va a ayudar a analizar el tema. Bienvenida, Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Bien? Bien, bueno, preocupada porque todos los que tenemos alguna relación con un niño, más allá de ser padres o no, incluso como adultos también, digo, sí, porque el bullying no tiene edad, ni género, ni nada, sí, decimos, ¿cuál es la solución a esto? ¿Por qué? ¿Por qué se hace bullying? ¿Cuál es el placer que hay en el ejercer el daño al otro, por ejemplo? Bueno, la verdad que el bullying es un tema bastante preocupante desde hace unos años. No es un tema nuevo, porque bueno, es un tema que ya es bastante antiguo, pero conocido como bullying es desde hace unos años, desde el año 1974, más o menos, del 80. El bullying es el acoso escolar que se realiza, sí, específicamente en el medio escolar, porque muchas veces es mal utilizado el término, sacado fuera de contexto. Entre iguales, entre niños, sí, dentro del ámbito escolar. Y es un acoso, digamos, crónico que es sostenido durante bastante tiempo y que puede tener diferentes tipos de características, ¿sí? Ya sea abuso físico, ¿sí? Muchas veces, además del abuso físico, siempre trasciende y siempre está acompañado del abuso psicológico, ¿sí? Que muchas veces es el menos imperceptible, a través de burlas, a través de chistes, y también está el abuso social, el abuso psicológico, el abuso emocional, sexual también, ¿sí? Lamentablemente hoy estamos en una época en que se han dado todas, digamos, estos tipos de abusos y de este tipo de clases de bullying, ¿no? ¿Y qué lleva a un niño a asociarse con otros o solamente él por sí solo a ejercer el otro? ¿Repite algo que vive en su casa, que vive una situación similar? ¿Cuál es la explicación psicológica de eso? Bueno, en realidad, al ser una situación de violencia que se da en un contexto particular, la violencia es multifactorial, ¿sí? Que puede haber muchos factores que inciden en que un niño lleve o tenga, digamos, ese tipo de comportamiento que es tan agresivo y generalmente encuentran un disfrute, ¿sí? En realizar este sufrimiento y en realizar este acoso al otro y verlo sufrir y generalmente, digamos, no cualquier niño llega o tiene características específicas de agresor, porque podemos encontrar dentro del bullying como los protagonistas, claro, por decirlo, que o los líderes negativos serían, ¿no? Exactamente, la víctima, el victimario o el agresor o el líder negativo, sí, y los espectadores, que son los otros personas que no solo observan que son niños, sino también que estamos implicados nosotros los adultos, ¿sí? Las consecuencias pueden ser múltiples, pero generalmente los niños que tienen todas estas conductas violentas tienen desde ya por sí, digamos, innatamente características que hacen que sean violentos y que tengan comportamientos disruptivos. Por ejemplo, y que sean desde niños, por ejemplo, agresivos o crueles con los animales, ¿sí? Que muchas veces hay una etapa en que los niños pueden serlo, pero estos niños se prolongan el tiempo con sus hermanos, ¿sí? Con otros familiares, ¿sí? Con sus compañeros en la escuela, ni hablar. Y que lo canalicen también en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela es un medio de socialización en el cual pasan mucho tiempo con otros niños. Y frente a ese panorama, yo soy consciente de que tengo un niño que tiene este tipo de problemáticas, ¿no? Y están los padres que lo niegan, los padres que lo pueden abordar, y después el rol de la institución educativa también. Digo que por ahí hay varios frentes para
hacernos cargo del problema? ¿Por dónde empezar? Sí, en realidad tenemos que empezar por todos, ¿sí? Como una red de trabajo, una red de contención, porque no solo está el niño que lo está padeciendo y lo está sufriendo y que llegan a casos extremos como hemos visto en este video, que dicho sea de paso, en Argentina yo hubo casos de suicidios por situaciones así de bullying, sí, que es una consecuencia extrema, ¿no? Pero que los hubo y puede haberlos si no lo prevenimos. Entonces no solo tenemos que trabajar con quien ejerce, sí, la violencia, en este caso, quien ejerce esta situación de acoso, sino también con la víctima y con esa familia, tanto de la víctima como de quien la ejerce, ¿sí? Porque muchas veces estos niños están en ambientes que son proclives a situaciones de violencia, las observan, las vivencian. Digo, quien ejerce la violencia no, el agresor, ¿sí? Y bueno, y no dejan de ser a veces una víctima más de una situación disfuncional y familiar, ¿sí? Por eso muchas veces decimos víctimas y victimarios en términos de poder diferenciar, ¿no? Sí. Las situaciones, pero no dejan... Son víctimas. Sí, la mayoría de las veces todos son víctimas. Entonces, primero con la compasión, o en tratar de entender por qué el otro actúa así, ¿no? El victimario, en este caso del bullying, actúa así. Sí, y también pensar lo que necesita una contención y un apoyo no solo familiar, sino también necesita un apoyo psicológico, ¿sí? Los dos. Exactamente. Y también sus familias, para saber qué está pasando y cómo poder contener, ¿sí?, a este niño que se está manejando, se está comportando de esta manera y que también nos está queriendo transmitir algo. Porque los niños transmiten a través del comportamiento, ellos expresan a través del cuerpo, ¿sí?, las cosas que pasan. Les cuesta mucho por ahí encontrar las palabras justas o como los adultos lo hacemos y que se relacionen con las emociones. ¿Sí? Por eso es tan brutal y movilizador el video de este niño que manifiesta lo que él quiere terminar con su vida a partir de la situación que está viviendo, ¿sí? Y que también acá me parece que entra en juego también el contexto escolar, como vos decías, Paula, recién, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la escuela tiene que ser un medio de contención y la escuela tiene que estar al tanto de estas situaciones. Muchas veces nos encontramos con instituciones que les cuesta sí, poner en el tapete esta situación y hacerse cargo. Sí, o que las niegan, o que miran para otro lado, porque es involucrarse y porque es trabajo extra, ¿no? Es trabajo extra. Es convocar a los padres, es el apoyo pedagógico, ¿no? Y nos encontramos con instituciones que, bueno, que no son solas, porque uno a veces piensa, como vos decías al principio, esto no tiene división, ni tiene clasificación, ni va a diferir la clase social, la edad. No, esto pasa desde los niños hasta estudiantes universitarios, ¿sí? A través de, a lo mejor, de otras formas, como de la exclusión. La exclusión, claro, pensado, ¿sí? ¿no? Y no hay distinción si es colegio público o colegio privado. Esto pasa en todas las instituciones, ¿sí? Con las diferencias por ahí que las herramientas que cada institución puede llegar a tener. Hay instituciones que tienen gabinete psicopedagógico, pero la mayoría no. No, a la mayoría no. Y ahí bueno, está una materia uno de los... pendiente ahí, exactamente. ¿no? Institucionalmente, educativamente. ¿Cómo me doy cuenta en esto que vos decís que por ahí los niños tienen otro lenguaje y no saben decirnos cómo, que mi hijo o mi hija está sufriendo bullying? Bueno, generalmente los indicadores pueden ser muchos, ¿sí? Pero bueno, hay cambios abruptos, ¿sí? Y cambios en todos los órdenes, ya sea en trastornos del sueño, ¿sí? Que muchas veces les cuesta conciliar el sueño de noche, o tienen pesadillas o se despiertan con sueños angustiantes, ¿sí? Que están llorando mucho, tienen crisis de angustias muy profundas a veces también, o pueden estar muy irritables, es decir, que todo les molesta, todo les cae mal, o están todo el tiempo enojados y no sabemos por qué, ¿sí? O también trastornos de la alimentación, empiezan a comer o mucho, porque están muy ansiosos o están muy angustiados, o empiezan a comer muy poco. Y también empiezan a modificar sus calificaciones escolares. Por eso digo que la escuela en esto se da cuenta que algo pasa, porque los niños, más allá de que hay una docente y que hay muchos niños, ¿no?, dentro de un aula, pero los niños van cambiando, se dan cuenta si están más retraídos, más inhibidos. ¿Sí? ¿Evitan el contacto con los compañeros? Los Evitan el contacto. ¿O con el otro en general por miedo a ser rechazado? Sí, por miedo a ser rechazado y muchas veces por características que son inhibitorias y que hacen que todas estas situaciones de violencia o de agresión o de acoso disminuye la autoestima, la seguridad. Entonces tienen miedo a relacionarse con el otro, qué puede pasarle,
¿sí? Y que también hay una variable que hay que tener en cuenta, que estas situaciones no quedan aisladas en un lugar, sino que al estar estamos en un momento en que hay mucha tecnología y mucha difusión, generalmente a veces se graban estas situaciones de hostigamiento, de violencia. Sí, se reproducen viralmente, claro, indefiniblemente, entonces es una cosa de nunca acabar, ¿no? Por eso pasamos de una situación de bullying a una situación de ciberbullying, ¿sí? Donde el bullying ya, el acoso trasciende lo que es el espacio real, ¿sí? A un espacio virtual. Las cuestiones para resolver serían: primero, las instituciones educativas con gabinetes psicopedagógicos, con programas de prevención en todas. Sí. Y después como padres, ¿no? Como familia, como mamá, como tía o alguien que tenga un vínculo cercano con un niño, estar atentos y la consulta. Estar atentos, poder consultar y no quedarse en la preocupación, sino en la ocupación. Esto de, bueno, sí, me está pasando algo, le está pasando algo a mi hijo, nos está pasando algo como familia, bueno, ¿qué poder hacer? Entonces consultar. Y si no es a un psicólogo, que sea a un pediatra. ¿Sí? Porque los pediatras también tienen muchos recursos y van a hacer las derivaciones necesarias. Interpretan clínicamente lo que manifiesta el cuerpo y después derivan a... Exactamente, y después hacen las derivaciones. Así que bueno, siempre consultar. ¿Sí? Muchas gracias, Gisela, por visitarnos y ayudarnos a entender este fenómeno.